Ministra Fabiola Muñoz, muy buenas noches. Bienvenida a Onda Digital Televisión. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Eh, no ha hecho nada absolutamente Repsol, porque primero trató, y hay que decirlo, trató no, hizo todo lo posible para rehuir responsabilidad casi de todas las maneras posibles. Hoy, ¿cuál es la situación, ex ministra? Es una buena pregunta porque creo que ni la empresa ni el Estado, la ciudadanía, entre las cuales me encuentro yo y ustedes, ha sido el cumplimiento de esa hoja de ruta que se planteó, ese plan de acción que se planteó, ¿no? ¿Cuáles han sido los logros que han tenido en los compromisos de la limpieza, en los compromisos de la atención a las personas afectadas, los empleos directos que se perdieron y los empleos indirectos? ¿Cómo han procedido, por ejemplo, con el rescate de las especies de fauna silvestre que se hicieron? ¿Ha habido un seguimiento? ¿Cuántas han podido sobrevivir? ¿Cuántas no? Nadie rinde cuenta sobre eso. Y como bien ha dicho, dice el instituto que este nunca fue menos, ¿no? Lo que tenemos, lo que estamos tratando es una falta de transparencia sobre la agenda vinculada a este derrame por parte tanto de la empresa como del Estado, ¿no? Uh-huh. Si usted, imagínese que tiene, no solamente por su formación académica, sino por la experiencia, pero además que me imagino que recibe información privilegiada, no tiene conocimiento, quiere decir que no ha hecho nada entonces Repsol. Bueno, eh, hay cosas que efectivamente se han hecho, pero no podemos tener la información de detalle. Por ejemplo, eh, la empresa logró trabajar con el Estado para identificar la relación de personas que habían sido afectadas, ¿no? Y tener una lista única. De hecho, eso se expuso, la gente empezó a decir que les estaban ofreciendo muy poco, en algunos casos de indemnización, en otros casos empezaron a tratar de ponerse. ¿Qué pasó? Ni yo tengo la información, ni la he recibido extraoficialmente, es, ok, ¿cuántas personas fueron las personas finalmente empadronadas? ¿A cuántas ya se atendió con la indemnización que correspondía? ¿Y cuántas faltan? Ese Uh-huh. tipo de información de detalle no lo tenemos. Sabemos, por ejemplo, que iniciaron las obras de limpieza y que habían avanzado porque podíamos ver las imágenes del recojo del crudo, ¿no? Sin embargo, llegó un momento en que, como los canales ya no empezaron a cubrir o ya no continuaron cubriendo, teníamos imágenes que nos den cuenta de si estaban trabajando o no estaban trabajando. Ya no habían reportes, de hecho nunca se logró tener reporte empresa, Estado de la mano para informarnos a la ciudadanía sobre el avance de la limpieza, y simplemente eso es algo que se ha quedado ahí. No sabemos si realmente la empresa completó o no completó el trabajo al que se había comprometido. Y el tercer elemento que yo creo que además es clave en este proceso es, habían procedimientos en OEFA que se habían iniciado. En primera instancia dieron cuenta de una primera sanción por un incumplimiento, pero las medidas más grandes, digamos, que podrían venir, los compromisos más grandes, se supone que ya deberían estar cumplidos. Y sobre eso no hemos tenido información. Yo sí reviso de alguna manera la información pública del Ministerio del Ambiente, de OEFA, ¿no? De los actores, y no he visto información que dé cuenta de si se cumplió o no. Y si no se cumplió, qué cosa es lo que está haciendo. No hay una rendición de cuentas para el accionar por parte de los actores, ¿no?
¿quién, ¿qué institución es la que tiene que supervigilar todo el desarrollo de la enmienda de este error por parte de Repsol? Todos tienen que participar, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un ministerio como el Ministerio de la Producción, que tiene que ver con todo el lado de la pesca y el impacto que este derrame tuvo en todo lo hidrobiológico. Tenemos el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es responsable de el impacto en el ecosistema, que no necesariamente es solamente la playa, sino, por ejemplo, también lo que ha pasado con la fauna silvestre, no con lo que le corresponde a Produce, sino la parte que le corresponde al CERFOR. Está Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM, porque recordemos que este derrame se produce afectando a 2 áreas naturales protegidas que tenemos en la zona de Ancón. Por otro lado, esto es un tema tan grande que debería intervenir la presidencia del Consejo de Ministros, pero también está OSINERMIN, está OEFA. Entonces, hay diferentes roles y funciones de cada uno. Pero el procedimiento, por ejemplo, para evaluar si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que se planteó en el proceso de remediación, es OEFA, ¿no? Y si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones a nivel del negocio mismo que tiene de hidrocarburos y todas las medidas que ha tomado, o Sinermin también es alguien que tiene los valores, pero una de las cosas que vemos es que no hay alguien que esté liderando el proceso desde el Estado, que esté ayudando a organizar para usar de manera eficiente recursos, pero también para informar adecuadamente a la ciudadanía, ¿no? ¿Quién debería articular? ¿El presidente del Consejo de Ministros? O, para decirlo en Yo, otras palabras, la yo creo presidencia que del Consejo. por la ¿Perdón? envergadura del problema, ¿no es Y cierto? porque La presidencia intervienen del varios Consejo de fuertes. Ministros, claro, la presidencia del Consejo de Ministros debería haber intervenido de una manera más, digamos, articulada, ¿no? Ok, en todo caso, si la presidencia del Consejo de Ministros no podía, ambiente, yo creo que es el sector que podría haber llamado a liderar el proceso, pero creo que no nada que le ha dado. Este, corremos el riesgo, sí, pues, corremos el riesgo que pase el tiempo y que la empresa olvide, y también el gobierno peruano, este derrame de petróleo que ocurrió el 15 de enero de este año. Bueno, yo creo que hemos perdido una oportunidad, ¿no? O sea, cuando esto sucedió, en alguna entrevista yo decía que esto es una desgracia, nunca debió haber sucedido. Así Pero es. dado que sucedió, teníamos la oportunidad de poner sobre la mesa este tipo de cosas para prevenirlas, para repensar el marco legal que tenemos, la regulación, los actores, estamos organizados para prevenir una situación de este tipo, y si no se puede prevenir, hay que hacerla de la mejor manera. Y además poner de verdad en vitrina la agenda ambiental del país, vinculada también al tema de cambio climático, vinculada al manejo de residuos, vinculado al problema que tenemos, por ejemplo, todavía de ser un país que no está transitando de manera tan rápida a energías limpias, ¿no? Todavía dependemos muchísimo del petróleo. Creo que esa oportunidad la hemos desperdiciado. Y eso implica que no hay ojos mirando y oídos escuchando, ¿no?, estos temas para el que toma decisión de política pública. O sea, yo creo que en este momento el Ejecutivo
está con tantos problemas, tantos rollos, que no le da prioridad a un tema como este. Y entonces sí es posible que simplemente el tema siga su curso y no sepamos si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo ofrecido. Y creo que es importante, porque una cosa de esta envergadura no puede pasar así desapercibido, ¿no? O sea, pasaron 5 o 6 meses y ya nos olvidamos del tema. Creo que eso, no sé qué nos está pasando, porque también nos está pasando en la política. Estamos siendo demasiado condescendientes con conductas que no deberían tener ningún tipo de condescendencia, ¿no? O sea, los audios que están saliendo deberían indignarnos de tal manera que la ciudadanía se levante. Esto que ha pasado con lo de Repsol, con este impacto y que el Estado, que nadie dé cuenta, debería de indignarnos, de reaccionar y pedir cuentas, que nos rindan cuentas como ciudadanos para decirnos qué ha pasado, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cuánto tiempo se va a demorar en restablecer la situación, si es que se va a poder restablecer. Creo ¿Puede que prescribir algo nos una está falta de esta pasando como naturaleza? sociedad, ¿no? Disculpe, aprovechando que usted es abogada además, ¿puede prescribir? A ver, eh, yo esperaría que realmente Sí. no permitamos, ¿no?, que eso pase, porque efectivamente hay unos plazos que pueden cumplir. Hay muy Mm. pocos delitos, digamos, en nuestro país, en nuestro sistema, que no prescriben, ¿no? Pero son estos, en muchos casos, que tienen plazos perentorios. Creo que OEFA hizo bien en entablar los procedimientos, darle seguimiento. Y yo no sé si en este momento están recibiendo el respaldo que necesitan. Ojalá que sea así, la verdad es que no lo sé, así que no, si no, pero ojalá que OEFA esté recibiendo el respaldo que necesita para continuar con el procedimiento y finalmente poder llegar a esclarecer la situación, porque tampoco hemos sabido cuál fue la verdad. Eso estaba en investigación y por supuesto hay que respetar el debido derecho, pero no tenemos una respuesta clara todavía, ¿no? Correcto. Doctora Muñoz, una última pregunta que voy a sumar, dado que usted también ha sido ministra de Agricultura y Riego. También ahí estamos perdiendo el paso. Es una emergencia alimentaria la que vamos a vivir. Bueno, es una calamidad y yo de verdad lamento muchísimo cómo se está destruyendo el Estado, ¿no? El Ministerio de Agricultura es un ministerio sumamente importante. Los agricultores de este país son los que finalmente nos permiten tener alimentaria, porque la mayoría de lo que se produce en el Perú lo consumimos aquí, y la calidad de servidores públicos que han puesto a trabajar en el ministerio, lo único que no ha sido es la gente idónea. Parece que en este gobierno hubiera que tener prontuario para entrar al Estado. Y eso se ha sucedido ministro tras ministro. Creo que el ministro Maita fue el primero y el único que tenía realmente conocimiento del campo, quizás no la experiencia en la gestión pública, pero por lo menos trató de rodearse de algunos cuadros, pero después de eso hemos visto cómo poco a poco se ha ido descalabrando el Estado. Y en agricultura no se puede jugar. Tal es así que la licitación, el proceso que han hecho para la compra de fertilizantes, es clave para que no perdamos la campaña agrícola, ha quedado desierta. Y yo creo que mucho tiene que ver con la falta de capacidad de gestión de aquellos que están hoy día al mando del ministerio. Entonces, sí estamos atravesando una situación crítica. Y el presidente de la República, con todo respeto, hace muy mal en no querer reconocer que estamos en una situación crítica, porque no es un problema de ociosidad, es un Claro. problema real.
Las mujeres de los comedores populares, las mujeres de las ollas comunes, no creo que sean mujeres ociosas. Sin embargo, con el alza de los alimentos, no alcanza para poder acceder a ellos. Vamos a Y llegar cada a una vez emergencia están alimentaria, subiendo los doctora insumos. Muñoz. Vamos a llegar a una O sea, emergencia. si no se toman las medidas adecuadas, por supuesto que sí. O sea, no es solamente el problema del costo, va a ser el problema de que no hay alimentos. Y entonces aquí tendríamos también otra oportunidad que creo que estamos desperdiciando. Nosotros tenemos problemas sobre todo con aquellos insumos que son importados. Los fertilizantes en su gran mayoría son importados y por otro lado muchos insumos como el trigo es importado. Podría ser un momento para pensar por qué no tratamos de darle la vuelta a la situación, aprovechar una oportunidad y empezar a consumir nuestros granos andinos, por ejemplo, o hacer compostaje y tener más producción orgánica hacia una producción que no dependa tanto de lo externo. Algo tenemos que hacer, pero para eso se necesita liderazgo de la autoridad, se necesita conversar, tener capacidad de diálogo con los otros sectores, convocar al sector privado, al pequeño y al gran, ese discurso y el pobre, el que está en la... Eso no ayuda. Más aún en una situación donde ya tenemos la pandemia, una climática, y ahora vamos a tener una crisis alimentaria. No necesitamos gente que por resentimiento y por odio nos divida como país. Lo que necesitamos son buenos líderes que sean capaces de un discurso conciliador para hacernos trabajar en equipo y hacernos enfrentar esta situación que es grave. O sea, hay que decirlo, es grave. Correcto. Muy bien. En otro momento la convocaré para hablar más ampliamente respecto de este otro sector, porque la verdad es que nos hemos abierto frentes prácticamente en todas las esferas gubernamentales. Le agradezco entre tanto este tiempo y, y estaremos a conversar próximamente. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. A usted. Una buena noche, pase. Hemos visto y hemos escuchado a Fabiola Muñoz, ella es abogada, ha desempeñado dos carteras, una la cartera de Medio Ambiente y la otra del Ministerio de Agricultura y Riego del Perú. Son dos carteras ministeriales muy delicadas y lo que nos tememos es, ojo, no es el tema de alarmar, pero tenemos que saber muy bien qué terreno estamos pisando para por lo menos como ella bien ha dicho, ya es el momento de exigir una concordancia del Ejecutivo con acciones concretas y prácticas ya. Y de otro lado, para tomar medidas en casa. Una pausa y volvemos con nuestra siguiente entrevista.